Senado aprobó la nueva reforma tributaria. Solo falta la Cámara. ¿De qué se trata esta reforma? Hola, soy Luisa, de Desde Afuera, y hoy tenemos nuevo video. La nueva reforma de José Manuel Restrepo, que es el nuevo ministro de Hacienda, busca recaudar 15,2 billones de pesos para poder enfrentar el déficit del país, a diferencia de la reforma tan criticada de Carrasquilla que buscaba recaudar 25 billones. ¿Cuáles son los medios de ingresos que esta reforma tiene planteada? Se establece el impuesto de normalización tributaria complementario al impuesto de la renta. Es un impuesto que se causa debido a la posición de activos omitivos o de pasivos inexistentes, que deberán ser normalizados este año pagando un 15% de este impuesto. Ahora bien, ¿qué es un activo omitido? Son aquellos activos que no fueron incluidos en las declaraciones de renta nacionales y que debieron serlo. ¿Y qué son los pasivos inexistentes? Son aquellos pasivos que se incluyeron y que son falsos y que lo único que buscaban era disminuir la carga tributaria del contribuyente. Es importante decir que este impuesto de normalización no es deducible del impuesto de renta, es decir, que por más que tú pagues la renta, no se te va a descontar ese 15% por tener o poseer un activo omitido o un pasivo inexistente. Como segundo ingreso importante de esta reforma tributaria tenemos el impuesto a la renta, pero para las personas jurídicas que va a pasar del 30% al 35%. Y como tercer ítem de ingreso se tiene el poder limitarle los descuentos al Instituto Colombiano Agropecuario de esa renta empresarial. Con estos dos ítems de ingreso se pretende alcanzar 11 billones de pesos y junto con la normalización de la tributación de la que hablamos al principio y adicionalmente la eficiencia de la DIAN, se espera poderse alcanzar 14 billones de pesos. Y en este punto, en donde ya se acabaron los ingresos para esta reforma tributaria, quiero hablar de algo muy importante que no se tomó de la reforma de Carrasquilla y era el impuesto a la renta de las personas naturales. ¿Por qué me parece importante? Porque en un análisis anterior ya habíamos dicho que solamente 1,6 millones de personas son los que pagan o son contribuyentes al impuesto de renta. Y adicionalmente de eso, solamente este 1,6 millones de personas representan el 7% de las personas ocupadas. Por ende, la mayoría de la carga tributaria que representa el impuesto de renta la están pagando las empresas con un 79%. El hecho de que casi el 80% de las empresas estén contribuyendo al impuesto de la renta es algo demasiado injusto y que a pesar de que sea una medida impopular, en algún momento las personas naturales deben comenzar a ampliar su base de contribuyentes. Ahora vamos a hablar del gasto público como segundo factor de la reforma tributaria. Como vamos a recordar, el gasto público está dividido en inversión, funcionamiento y deuda. El funcionamiento es lo que más se gasta dinero porque es muy costoso sostener al Estado. Por eso, esta reforma tributaria propone un plan de austeridad. Este plan de austeridad y eficiencia del gasto propone que los órganos que están establecidos en el presupuesto general de la nación no pueden adquirir bienes o servicios mayores al porcentaje de inflación que se establece cada año en el marco fiscal de mediano plazo. Adicionalmente, también establece ciertos puntos que vamos a tocar. Primero, se establece que se debe reducir progresivamente todos los gastos referentes a agencia de viajes, viajes en sí mismos, papelerías, publicidad, impresión, adquisición de vehículos, de combustible y todos estos factores que se usan para poder apoyar la función administrativa. Pero esto se debe reducir hasta poder alcanzar un 50% del ahorro de lo que se gastó en el 2019. Segundo, también se establece que se debe abstener de adquirir o renovar cualquier tipo de teléfonos celulares o de planes de telefonía móvil, de datos que utilicen los servidores públicos, hasta el punto de que si se tiene algún tipo de plan se debe desmontar con el fin de poder ahorrar en todas estas cuestiones. Esto se debe hacer hasta el 2023. Tercero, también se debe buscar disminuir los gastos de los arrendamientos de las infraestructuras físicas de las instituciones, buscando, digamos, otras opciones como el teletrabajo, como trabajo en casa, y si se deben entregar inmuebles, entregarlos. Pero el punto es reducir estos gastos. Cuarto, reducir de manera progresiva la adquisición de contratos de prestación de servicios, ya sea profesionales o técnicos, y solamente acceder a estos cuando sea absolutamente necesario en algún evento y que ninguna persona en la planta pueda hacer la función. Quinto, todos los gastos de personal de los órganos que conforman el presupuesto general de la nación no pueden crecer en términos reales. Sexto, el gobierno nacional va a proponerle al Congreso poder disminuir en un 5% las transferencias que están establecidas en el presupuesto general de la nación.
Para los que no saben, las transferencias tienen una característica muy importante y es que no tiene contraprestación. Es decir, yo envío una plata sin recibir absolutamente nada a cambio. Y el gobierno nacional central es, como diría un profesor que quiero mucho, el papá de los pollitos. Es el que más gana o el que más ingresos tiene en las finanzas del Estado a través del recaudo de la DIAN, pero por ende también es el que más gasta. Y uno de los gastos que son más altos para el gobierno nacional central son las transferencias. Un ejemplo de transferencias, las transferencias que se le envían a los entes territoriales. Entes territoriales o municipios o capitales que no tienen suficiente recaudo. Y al no tener suficiente recaudo, no tienen cómo solventar las cuestiones administrativas. Entonces el gobierno nacional central envía una transferencia, una platica, para que cada municipio tenga con qué, digamos, seguir funcionando. Y como séptimo punto, se le va a dar al presidente la facultad de poder suprimir, de poder eliminar, de poder restaurar, de poder fusionar organismos, entidades, instituciones que pertenezcan a la rama ejecutiva con el fin de poder, digamos, eliminar cierta burocracia, ciertas instituciones que ya no están sirviendo o que realmente no están aportando mucho en el funcionamiento administrativo. Entonces, esta facultad que está establecida en la Constitución Política, que es válida, está en el artículo 150, va también a permitir que el gobierno nacional tenga la capacidad de crear nuevos presupuestos para estas nuevas instituciones que se van a fusionar o se van a crear o se van a reestructurar. Listo, todo esto era una reducción al gasto público administrativo de funcionamiento, que es el que más se lleva, como ya dijimos, dinero. Ahora vamos a hablar del gasto social, de esa parte en donde vamos a hablar de las personas y cómo se van a beneficiar las personas. Y el primer punto que tiene la reforma tributaria es el ingreso solidario. Este programa se tiene pensado en la reforma tributaria el enviarle 160.000 pesos a 200.000 hogares, que alrededor se van a beneficiar 700.000 personas. Y la idea es con esto generar un impacto en la pobreza extrema que pueda pasar al 9,6% y en la pobreza que también se pueda disminuir al 34%. Como segundo punto, que también estaba establecido en la reforma de Carrasquilla, se va a ampliar o extender el programa PAEF. Como tercer punto, se busca dar incentivos para la generación de nuevo empleo. Esto también era un punto que tenía la reforma de Carrasquilla, y es que el gobierno central, por cada nuevo empleo que se genere en una empresa, va a asumir los costos de seguridad social y para fiscales. Si se tienen, digamos, nuevos empleos para jóvenes, la persona, el contratante, la empresa va a recibir un 25% de salario mínimo por cada empleado que se contrate. Y en el caso de que no se contraten jóvenes, sino otro tipo de empleados que ganen más de 3 salarios mínimos, el Estado va a asumir o le va a dar un incentivo a la empresa del 10% del salario mínimo por cada uno. Cuarto punto, matrícula cero y acceso a la educación superior. En este punto, como ya sabemos, el gobierno nacional pretende pagarle a los estudiantes o a los jóvenes la matrícula del pregrado. Esto lo va a hacer a través de programas como Generación E, en caso tal, un fondo de educación superior que se creó en el 2020 y otros recursos u otros programas que tenga el Estado para poder financiar esta educación superior. Como quinto punto, se va a buscar apoyar a los sistemas de transportes masivos. ¿A través de qué? Pagándole el 50% del déficit que tengan las empresas de transporte masivo que estén verificadas en el Ministerio de Transporte. Sexto punto, también que ya fue implementado durante este gobierno de Duque, y son los famosos 3 días sin IVA que se va a dar en el año. Este punto en específico del día sin IVA tiene ciertas características de ciertos artículos que van a quedar exentos de este beneficio. Pero para que no sea el video muy largo, les voy a dejar aquí el artículo 28 para que por favor lo busquen y bueno, sepan qué artículos sí van a tener IVA y qué otros no. Estos son todos los componentes que tiene la nueva reforma tributaria del nuevo ministro de Hacienda. Considero que es un poco más sensata, ya que a diferencia de la anterior, que pretendía cobrarnos impuestos por peajes a las ciudades, por servicios públicos, por internet, por funerarias, por cosas tan absurdas, considero que esta no pega tan duro a la clase media, considero que es bastante, como dije anteriormente, sensata. Ahora bien, quiero hablar de dos cosas, y es primero lo que hablé en un principio acerca del impuesto a las personas naturales de renta. Es importante que sí o sí se amplíe la base
de contribuyentes porque le está quedando toda la carga tributaria a las personas jurídicas. Y esto es importante. Y segundo, es importante también hablar de que esta reforma tributaria, a pesar de que tiene un componente de ahorro administrativo que no tenía la otra, que en ningún momento se hablaba de cómo dejar de gastar tanto en el funcionamiento del Estado, esta reforma tributaria no tiene el componente del pago de la deuda. Por ejemplo, en la reforma de Carrasquilla se pretendía recaudar 15 billones de pesos para el pago de la deuda, y en esta no se tiene ese porcentaje de dinero o no se tiene pensado realmente con qué se va a pagar. Entonces creo que eso es un factor importante porque de todas formas pues sabemos que la deuda de nosotros es un poquito más del 60% del PIB. Y con esto terminaría el video de hoy. Espero que les haya gustado, que haya sido muy claro y espero que lo compartan, le den like y nos vemos en otra ocasión en otro video de Desde Afuera. Chaito.